Así es, muchísimas gracias por esa información y qué bonita es la naturaleza. En la naturaleza las ardillitas no dicen, esta es mi nuez y esta es mi casa y esta es mi ardilla compañera, pero alguien que sabe quién sí lo hace somos los seres humanos, nos aferramos a situaciones, a contextos, a trabajos y nos aferramos tanto que cuando queremos o nos lo quita la vida, pues es muy difícil ese proceso. Por eso el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que es el poder del desapego. Para eso nos acompaña el día de hoy la psicóloga Alma Rosa Martínez. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme y efectivamente también mientras estaba escuchando la introducción al programa de hoy, hablando sobre la naturaleza, la naturaleza humana es súper sabia. Efectivamente, un árbol no está llorando por todas las hojas que en el otoño tira. O por ejemplo, las aves cuando pierden plumaje tampoco están llorando porque saben que viene algo mejor. O sea, el desapego nos otorga la posibilidad de transformarnos, pero, bien lo decía Buda, la mayor causa del sufrimiento en los seres humanos es el apego. Y nos apegamos porque nosotros de manera inconsciente traemos como un chip ahí muy programadito que tiene que ver con la necesidad de control. Entonces yo hago una proyección, hago un plan y termino apegándome a cosas, a personas o a resultados. Claro. Sin embargo, esto a veces nos puede llevar o nos puede generar mucho estrés, mucha ansiedad o mucho dolor emocional. Sí, muchas veces, como tú también comentabas hace ratito, si los resultados que yo esperaba no eran los que se están dando. Entonces llega un punto en que nosotros tenemos que ser como más hábiles o más inteligentes en el terreno emocional de saber identificar cuándo ya es necesario soltar. ¿Y por qué soltar? Porque al soltar yo voy a tener mucho más bienestar emocional, claridad mental y lo más importante, paz interior. Lamentablemente nosotros como seres humanos sin esa necesidad de control, pues lo que menos hacemos es soltar. ¿Por qué? Porque estamos aferrados. Sobre todo, ¿saben en dónde veo más el problema de ello? En las relaciones de pareja. Claro. Sí, o en los trabajos o en los proyectos, a tal grado que la gente se aferra tanto que está sufriendo y sufriendo y sufriendo, pero nadie tampoco nos enseña cómo podemos hacer para poder romper con esa, vamos a llamar, con esa mala obsesión de que las cosas tienen que ser como yo quiero. Pero a mí me gustaría preguntar por qué es importante el desapego para la salud mental. Porque nos regala claridad, nos regala muchísima paz interior y eso es algo que lamentablemente no estamos tan acostumbrados a experimentar. Siempre estamos, y yo creo más de ratito que van a hablar un poco del cortisol, siempre estamos intoxicados de esas sustancias bioquímicas que no nos permiten saber vivir o disfrutar el presente. Y dentro de algunas técnicas que nos ayudan a la magia o el poder del desapego son 5 importantes. Y una de ellas es la práctica del mindfulness. Okay. ¿Sí? Porque nos lleva a saber enfocar bien nuestros pensamientos, nuestras emociones sin juicio, ¿sí? La mente humana siempre está haciendo juicio, siempre somos muy críticos con respecto de lo que está sucediendo alrededor. Pero cuando aprendes a practicar el mindfulness y te enfocas en el aquí y el ahora sin el juicio, le estás regalando a tu cerebrito un montón de paz y de bienestar. Por eso es importante. Claro. ¿Y cómo puede una persona empezar en el mindfulness? ¿Es lo mismo que, por ejemplo, las meditaciones y todo esto? La meditación te ayuda. La meditación es una fuente, una herramienta que nos lleva generalmente a enfocar 2 cosas. Por un lado, la relajación y por el otro lado, altos niveles de concentración. Entonces, por eso la meditación sí es una herramienta, sin embargo, muy poquita gente pues lo sabe practicar porque nuestra mente siempre está a 1000 por hora. Sí. Entonces, Claro. pues eso no nos permite. Pero si vamos a hablar, por ejemplo, de otra técnica, hay una que le llamamos nosotros la aceptación radical. Aceptación radical quiere decir que yo tengo que estar no en una resignación
de lo que está sucediendo o de cómo son las cosas o las personas, sino más bien en aprender a soltar y entender que las cosas o las personas son tal como son. Claro. Y a veces eso, sobre todo en familias disfuncionales, es muy complejo porque, por ejemplo, si vamos a hablar de un hogar alcohólico, pues a mí como esposa del alcohólico o como hija del alcohólico, pues yo no acepto al papá como es alcohólico. Pero cuando uno trabaja esa aceptación radical, pues puedo decir frases como: acepto a mi papá tal como es, acepto esta situación tal como es. Y eso, aunque no lo crean, la sola frase, el hecho de solo decirlo así, nos lleva a la práctica del desapego, porque dentro de ti sueltas una lucha, dejas una guerra, ¿sí? Dejas una guerra y entonces te vas a la otra parte, que también es una técnica que nos ayuda a la gratitud. O sea, en lugar de enfocarme en que papá es así o en que estoy sufriendo por cómo él es, puedo decir, ok, pues agradezco que a pesar de que es así, me dio la vida, agradezco que se esfuerza, agradezco que tengo un todos techo, los días tengo claro, comida, tengo un techo, etcétera. Y si por alguna razón esto no se está dando, pues vayan a terapia. ¿Para qué ir a la terapia? Para que a través de la terapia nosotros hagamos un cambio de enfoque, o que también es conocido como una resignificación de lo que estoy viviendo. Claro. ¿Qué es el cambio de enfoque? Y si lo enfocamos a resultados, ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo como meta hacer una casa de 5 recámaras, pero en el proceso el recurso económico no me alcanzó para mi casa de 5 recámaras y a lo mejor nada más terminó una casa de 2 recámaras. Ok, cambio de enfoque es, no voy a estar apegada al resultado ni sufriendo porque no tengo 5 recámaras, pero sí voy a volver la mirada a lo interno. ¿Qué quiere decir a lo interno? Que aprendí en ese proceso de construcción de una recámara, de una casa de 2 recámaras. Claro. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a ser administrada, aprendí a ser resiliente, aprendí a poder realmente enfocarme en agradecer lo que tengo. Entonces ese es el cambio de enfoque. En lugar de estar mirando aquello que me falta, estar observando aquello que sí tengo, aquello que sí logré. Y en ese camino que ya hice, estar enfocándome o englobando todo lo que me dio como crecimiento interior de mi resiliencia, de mi fuerza, de mi capacidad, de mi valentía, a pesar de que el panorama era difícil en términos económicos, logré algún resultado. Entonces eso me da un cambio de enfoque y me va a ayudar a que la claridad, la paz, el bienestar le tome un mayor sabor, le integre un mayor valor, en lugar de estar sufriendo, como decía Buda, por aquello que no tengo. Claro. ¿Sí? A ver, entonces, para recapitular un poquito, estas técnicas son mindfulness o conciencia plena. Mindfulness. Es el resignificar. Ajá. Y el aceptar. La aceptación radical. Okay. Aprender también a enfocarme en la gratitud. En la gratitud, Okay. Cosas muy importantes. Y obvio, el aquí y el ahora. Excelente. La verdad es que cuando estas herramientas se combinan, suceden cosas maravillosas en la vida. Y a mí eso de la aceptación radical, yo tengo una palabra que es rendirse por completo. Ok, es como es, ¿no? Y también esta oración de dame esta sabiduría para reconocer las cosas que puedo cambiar, aceptar las que no, es como una máxima que pueden ayudar, ¿no? Claro que sí, esa máxima la practican dentro del programa de 12 pasos de muchas fraternidades, y la oración como tal sí nos ayuda mucho a estar en paz, en calma. Y la oración es así, o sea, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Excelente, pues muchísimas gracias por esta información, creo que es bien importante recordarlo. Y rapidísimo, los medios de contacto para acercarnos a ti, Alma Rosa. Me encuentran en Instagram como SIC Alma Rosa, en Facebook como Centro Libera, y mi WhatsApp es el 4441 42 89 38. Excelente, pues muchísimas gracias por esta información. Gracias.